La bugambilia o Santa Rita es una planta que, dependiendo el tipo de gajo que usemos, no solamente el grosor, sino que también las ramas laterales que tenga, esto va a ser el punto más importante para lograr tener buenas raíces desde un principio. Vas a ver que por acá tengo dos tipos de planta, una que está con flores en este momento, otra que entró casi en floración, y esto también tiene que ver con los esquejes que usemos al momento de enraizarlos. En cuanto al grosor de los esquejes, vamos a tratar de buscar los tallos que tengan como mínimo más de medio centímetro, porque al tener un tallo más grueso, eso acumula reservas. La reserva que tiene acumulada de la planta madre donde lo corté va a ayudar a que se generen mejores raíces, y parte no solamente la va a usar para dar nuevas hojas, que estas a su vez van a cargar con más energía al tallo y vamos a lograr tener una floración antes de tiempo. Ayer pasé por la casa de mi vecina a sacar unos gajos que me regaló. Esta es la bugambilia que voy a reproducir ahora. Tiene un color rosa y a esta planta no la tenía en casa. Es una planta que se fue trepando con los años. Me traje unos gajos, tienen un grosor de aproximadamente 1 centímetro. Y este me lo traje porque mirá esta curva que tiene por acá. Le voy a cortar apenas para que todo esto se ramifique, y la idea es enraizarlo y que me quede la planta acostada por acá arriba, pensando en el día de mañana hacer algún bonsái. Mirá las espinas que tiene, hay que tener cuidado con esto, más que nada cuando estamos trabajando para hacerlo enraizar. Y esta otra la traje para hacer plantas que queden más bien de esta forma, compactas. Y acá tenemos que buscar esquejes que desde un principio estén bien ramificados desde la punta, y le vamos a cortar todas las ramas laterales que tenemos por abajo. Para lograr tener una floración temprana, también es importante buscar las ramas que veamos empiecen con la inducción de la floración. A esto lo vamos a ver desde la punta de la rama, en la axila de la hoja. En un principio van a ser más bien de un color verde, pero tenemos que notar estas 3 hojitas juntas. Por eso es que te voy a recomendar, si querés tener flores antes de tiempo, vamos a buscar los tallos de aproximadamente 1 centímetro para que parte de estas reservas la use para generar las raíces y, por otro lado, mantener hojas y las futuras flores. Sí es importante reducir un poco la cantidad de hojas que tengamos, porque como todavía no tenemos raíces, esto va a hacer que la planta se deshidrate mucho más rápido. Así, una vez que esto empiece a enraizar, se nos va a formar la pequeña copa por acá arriba. Siempre respetemos la orientación. Lo que va para abajo, te recomiendo que le hagas un corte diagonal para que sepas que eso siempre va a ir para abajo. Y estas tienen que empezar todas a florecer ahora, porque estaban con pimpollos. Por acá tengo un esqueje más que voy a hacer. Cuando empezamos de un tallo que está bien desarrollado, una rama lateral, así es como podemos tener plantas de este tipo. Tallo principal bien desarrollado y una rama lateral, que esta después la idea es guiarla para hacer un bonsái con este que tengo acá en la punta. Y por otro lado, para los que hacen bonsái, si podemos conseguirnos algún gajo que esté bien ramificado como este, adelantamos mucho más para poder tener un buen bonsái bien pequeñito con muchas ramificaciones, y así ahorramos mucho más tiempo. En cuanto a los sustratos, podemos usar varios tipos. Tenemos que buscar un sustrato que tenga muy buen drenaje, pero que también logremos tener varios espacios de aire, porque los esquejes de bugambilia se suelen pudrir muy fácil, y este va a ser uno de los puntos que vamos a ver más adelante en cuanto a lo que es el riego. Por acá te preparé 4 mezclas. La primera es a base de arena gruesa y después la mezclamos con compost para lograr tenerlo bien suelto. La número 2 es fibra de coco. Esto se usa mucho a nivel comercial. La podemos mezclar, por ejemplo, con vermiculita para darle estos espacios de aire y que no tengamos un exceso de agua a nivel de las futuras raíces. Y por acá tengo perlita, que la mezclé con compost y tierra negra para que quede suelto. Y en esta otra parte tengo directamente tierra negra, la más común que se puede conseguir. Lo más importante es controlarle el riego a nivel de las raíces. Cuando tenemos este tipo de esquejes, que es cortito por abajo pero muy ramificado, te voy a recomendar que lo hagamos directamente en una maceta.
Lo voy a llenar prácticamente hasta arriba de todo porque es muy pequeñito la parte que le dejé por abajo. Y en cuanto a los enraizantes, podemos usar el aloe vera, pero por otro lado también podemos usar componentes que ayuden a enraizar, como puede ser en este caso, es una mezcla de aloe vera seco y canela. Te voy a dejar abajo el video para que la puedas hacer, y si no, las hormonas de enraizar que podemos comprar. Siempre que usemos este tipo de productos, y más que nada cuando estén secos, te voy a recomendar que lo pongas en alguna tablita, que no pongas el tallo directamente adentro del producto, porque si acumula humedad se va a echar a perder. Apoyamos apenas el corte y después sacamos el exceso. Así como está, perforamos en la maceta y en este caso lo voy a enterrar hasta por acá. Siempre es importante dejar unos 5 centímetros más o menos bajo el sustrato que preparemos, porque vamos a ver más adelante que desde el tallo mismo es donde empieza todo este proceso de enraizamiento. Le damos una presión y acá es importante agua, no más que eso. Y a todo esto le voy a poner una bolsa para que mantenga la humedad y así nos va a quedar este tallo que preparamos. Por otro lado, estos otros los voy a poner en la botella. Más o menos le vamos a poner unos 10 centímetros del sustrato para que empiece todo este proceso de enraizamiento. Y por acá los voy a poner con la canela y el aloe vera seco. Vamos a poner 2 por acá y los otros 2 los voy a pasar por esta hormona de enraizamiento. También funciona la que viene líquida y así ya los tenemos listos para ponerlos directamente en la botella. 4 perforaciones, esto más que nada para que no se corra tanto el enraizante que pusimos. A esta le voy a cortar un par más de hojas para que no sufra tanto la deshidratación. Por acá una. Esta otra que va a ser mucho más gruesa, también el día de mañana la podemos usar para injertarle distintos colores por arriba. Y las últimas 2. Presionamos bien para que no se muevan. Y otra vez un pequeño riego como para mantener humedad. Son plantas que van a andar mejor con un suelo húmedo y que no esté encharcado. Por eso no te voy a recomendar al principio hacerle un riego hasta que veamos que salga el agua. Solamente como para mojar 1 o 2 centímetros nada más. Y para este otro que tengo por acá con estas curvas, que le voy a cortar las espinas estas que tiene, lo voy a pasar por esta hormona de enraizamiento. Y uno de los problemas que vamos a tener con gajos de este tipo es la forma que tiene, porque en la parte de arriba vamos a tener que conservar la mayor cantidad de humedad posible. Entonces, para estos casos, te voy a recomendar que uses botellas bien perforadas por abajo. Esto es importante para todos los envases que usemos para cultivar la bugambilia. Y prácticamente, fíjate el tamaño que tiene, voy a llenar casi toda la botella. Y ahora le vamos a tratar de hacer una buena perforación casi hasta llegar al fondo. Vamos a enterrarlo más y más todavía por ahí. Por toda la parte que enterramos es muy probable que tengamos mayor cantidad de raíces porque tenemos un tallo mucho más enterrado. Para estos casos vamos a regar un extra más porque el envase es muy alto y le va a costar mucho más al agua llegar hasta abajo de todo. Cuando veamos que alcanzó más o menos la mitad del envase, lo podríamos dejar ahí, que va a andar súper bien. Y en toda esta parte aérea, para que no se deshidrate, lo vamos a tapar con una bolsa. La podría atar por acá arriba, al nivel del tallo, pero lo vamos a dejar un poquito más para abajo para que el agua que se evapore también mantenga un extra más de humedad en toda la parte superior de este gajo raro que hicimos. Lo ato para que se mantenga más todavía la humedad. Y tanto este gajo raro que hicimos acá, como la botella que ahora la voy a tapar, más esta otra maceta con la bolsa, lo vamos a dejar en un lugar que reciba luz indirecta, que no le dé nunca el sol hasta que empecemos a ver que salen nuevas hojas o que le empecemos a ver, cuando lo hacemos en estos recipientes, todas las raíces. Para estos casos donde usamos bolsas, te voy a recomendar que una vez a la semana las destapes para ver cómo está el sustrato. Si lo llegamos a ver seco, le vamos a hacer un pequeño riego.
Y ahora vamos a sacar estos esquejes que tengo por acá. Tuve que cortarlo un poco. Mirá lo que es esto. Un tallo más desarrollado. Es normal que le veamos que se pongan de color verde. Esto es porque se mantiene un extra más de humedad a nivel de la base de los tallitos que pusimos. Los pequeñitos que están en el fondo no enraizaron. Y por acá vamos a sacar con cuidado, que es el que ocupó toda la maceta. Y a ver si se le ven las raíces. Una de las características que tienen los esquejes de estas plantas es que dan mucha cantidad de raíces, van a ser de color más bien amarillas y la mayor cantidad de las raíces no va a salir desde la zona donde hicimos el corte, sino que más bien van a empezar a aparecer por todos los laterales y esos puntitos blancos que están acá van a ser todas futuras raíces. Y las reservas que tienen en el tallo son las que ayudan para que enraícen más rápido. Este sustrato, si tenemos plantas que están sanas, lo vamos a volver a mezclar por lo menos parte con el sustrato nuevo para transferencias de microorganismos, que esto va a ayudar a que la planta siga creciendo. Maceta bien perforada, las dos que vamos a usar. En este caso voy a ponerle un poquito más por arriba de la mitad. Y acá tenemos la primera, que todavía no tiene flores, pero se le ven algunos pequeños pimpollos en la punta y a su vez cuando cambia de color también es una buena señal que la planta está creciendo en buenas condiciones. Y por otro lado tengo esta otra que va a pasar a ser un bonsái más adelante, por eso es que las mantengo en macetas. Y acá tenemos esta con flores que la podríamos pasar directamente a la tierra, pero para hacer glorietas o enredar a estas plantas te voy a recomendar que te busques un gajo que tenga una rama como esta larga, para que después, por ejemplo, a esto lo puedas levantar y así aceleres mucho más el crecimiento de la planta. Por ahora solamente me va a quedar regarlas. Después del trasplante te voy a recomendar que la dejes en algún lugar a semisombra, por lo menos por una semana, y ya después la podemos empezar a mover a lugares con más sol. Y estos esquejes es mejor hacerlo para finales de invierno, primavera y verano, teniendo en cuenta que a más calor haga, más sombra le vamos a dar para protegerlos del calor. Espero que lo pongas en práctica, que saques muchas plantas de muchos colores para que adornen tu casa. Te mando un saludo grande. ¡Chau!